Hoy vamos a estar viendo la bestia en el sentido de la política. La Biblia en Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra, y vamos a hacer un énfasis sobre la que tiene un aspecto político, desde dónde empieza la idea de un gobierno del hombre, a quién se le dio. Y el pastor Isaí nos va a estar hablando del profeta Daniel. A mí me va a tocar hablar del libro de Apocalipsis, y el pastor Mario nos va a estar hablando de la enseñanza que encontramos en las redes sociales. Así que vamos a empezar con el libro de Daniel. ¿Qué tal? Buen día. Qué bueno que puede estar usted contactándonos a través de este canal. Bueno, a mí me tocó ver la parte del libro de Daniel. Daniel se escribe cuando Israel es llevado cautivo hacia Babilonia, algo que profetizó el profeta Jeremías, que a causa del pecado y de la rebelión de Israel iban a ser llevados, iban a ser exiliados a Babilonia, iban a estar ahí por un periodo de tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo, acerca de los hijos de los principales, entre ellos va Daniel, y bueno, él es tomado junto con sus amigos y empiezan a crear una gran historia de fidelidad y de honra al Señor. Entonces Daniel es probado en su integridad, es probado en palabra, en conocimiento. Dice la Escritura, él y sus amigos fueron encontrados 10 veces más sabios y mejores que todos los que estaban en el reino de Babilonia, y fueron puestos como principales. Después de ahí, en el capítulo 2, lo que es el rey Nabucodonosor, tiene un sueño en el cual ve una figura, una estatua, que en la parte de la cabeza era oro, luego seguía plata hacia el vientre, y del vientre hacia la cintura, por ahí así un poquito más adelante, dice que era bronce, y luego enseguida era hierro, y en los dedos y en los pies era barro y hierro mezclados. Y bueno, en la imagen que es Daniel 2, 40, 41, déjenme leérselo rapidito, dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo, y todo lo que vistes de los pies y de los dedos, y en parte barro cocido del alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo de fuerza de hierro, así como viste, mezclado con el barro cocido. Antes de entrar en detalle esto, yo quiero explicarte un poco. En la parte primera de lo que es de la parte de la estatua que él ve, dice que era oro, y se interpretó o se explicó que era el reino de Babilonia, y el reino de Babilonia, que en ese entonces era el rey Nabucodonosor, fue en el 600 antes de Cristo, donde ellos tuvieron ahora sí la época dorada, lo mejor de lo mejor, en oro, en todo. ¿Se acuerda de los jardines colgantes? Que es una de las 7 maravillas antiguas. Bueno, es de Babilonia. Después, lo que es lo plata, que es parte de los hombros y el pecho, fue después el imperio medo-persa, que fue en el año 539, vinieron los medos persas a conquistar lo que es Babilonia. En una batalla vinieron los babilonios, conquistaron, y después viene en el año 331 con Alejandro Magno a conquistar como relámpago en el año 331, y esto lo explico porque antes de lo que acabo de leer, y en Daniel 2:33 y 33 al 40 explica qué es Roma. Y explica que iba a ser un imperio grande, ¿no? Y está explicando aquí en el 40 que será un reino que será mezclado con alianzas humanas, que será un reino entre parte fuerte, entre parte débil, porque imagínense, trate de mezclar usted el hierro, hablando de la visión física como tal, hierro con el barro no se mezcla, pero en la Biblia lo mezcla diciendo que va a haber algo de fortaleza, pero en realidad va a ser parte débil. También en el versículo de Daniel 7:19 de la cuarta bestia da un poco más de explicación,
Dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con los pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que había salido, delante del que habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno, y hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, esta cuarta bestia, que se interpreta que es el reino de Roma, que actualmente pues está, vamos a decirlo así, está como quien dice menguando, o está algo quieto, pero en la interpretación, según Daniel, el reino de Roma va a resurgir, pero va a tener una alianza entre los pies que se mezcla con el hierro, barro con hierro, van a ser 10 naciones, y Daniel dice, se quedó espantado del asombro, de lo espantoso, de lo que había surgido. Y está lo que es Daniel 9:27. Dice lo siguiente: y otra semana confirmará, hará pactos con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de muchedumbre de abominaciones, vendrá con desolación, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Parte de lo que escribe Daniel habla acerca de la abominación desoladora, que es, en parte se cumplió con un personaje que surgió en la historia llamado Antíoco Epífanes IV, el cual hizo todo lo que es entrar en el lugar santo, tratar de sacrificar o de tener el sacrificio continuo y ofrecer un cerdo. Entonces, todo lo que usted tenga dudas, usted puede buscarlo en Google, textear ahí el nombre de Antíoco Epífanes IV y verle en la historia todo lo que él hizo, y es un antitipo del tipo del anticristo. Entonces, usted puede investigarlo, pero parte de lo que escribió el profeta Daniel lo va a cumplir el anticristo de acuerdo al Apocalipsis. Ok. Retomando esto, aquí tengo unas frases que es un común denominador. Por ejemplo, en la imagen de Daniel encontramos que son 10 dedos, que tiene que ver con los 10 cuernos. En Daniel 7 habla de la cuarta bestia, que es espantosa y terrible, y habla de 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Así es. Ahora, esto nos habla que en Daniel 9:27 que surge de estos 10 cuernos un cuerno pequeño, que es el que hace guerra contra los otros, y él es la abominación desoladora que profetiza el Señor Jesús en Mateo 24:15, que nos dice: cuando veas a la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel, el que la entienda, es un tiempo de huir, de salvar la vida, porque empezó una gran persecución. Ahora a mí me toca Apocalipsis, y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 en adelante, encontramos una visión donde dice el apóstol Juan que vio a una mujer que tenía el sol y la luna y las estrellas, y de repente aparece un dragón, precisamente con estas mismas características: 7 cabezas, 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas, y ese dragón persigue a la mujer, y después, como no logra hacerle nada a la mujer, se va en contra de la descendencia de la mujer, o en contra de los que creen en Dios. Entonces yo pongo aquí como una frase clave, que es la persecución hacia el pueblo de Israel, que dijo el Señor Jesús. Mateo 24:15. Que tiene que ver con el dragón persiguiendo a la mujer. Otra, en el capítulo 13 encontramos 2 bestias. Y la primera bestia, que es la que surge del mar, dice: subió del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas
un nombre blasfemo. Y esta bestia recibe, junto con la otra bestia, el poder para engañar y tratar de meter en un control a la humanidad, y es donde viene el pasaje de la marca de la bestia. Más adelante, en el capítulo 17, vemos a una mujer ebria que está montada arriba de una bestia, y la bestia precisamente tiene las mismas características de esto. Es una bestia que va a hacer una persecución en contra de los creyentes y los va a matar. Todo esto nos está diciendo que al final de cuentas es el cumplimiento de cómo se va a formar la bestia, pero hoy en día, a través de esta epidemia que estamos teniendo y la bendición de la información que podemos encontrar en el internet, me gustaría que Mario nos pudiera informar qué fue lo que él encontró. En relación a todo eso, pastor, y la pandemia, surge una pregunta interesante que podemos analizar. ¿De qué forma la pandemia y el control de los gobiernos se está gestando el nuevo orden mundial? Porque se paralizó todo. Pero al estar escuchando Isaías acerca de la profecía de Daniel 2, 40, 41, la imagen de los 10 dedos, mezclado el hierro con el barro, habla de 10 reinos. Y hay un movimiento que surge por allá del año de 1968, y ya de forma legal y muy formado, en 1970, que es el Club de Roma. Aunque tiene una temática ambientalista, pero en realidad quieren abrazar todo. Y bueno, ellos, el club, ya dividieron las 10 zonas. El mundo lo dividieron en 10 zonas: la zona norteamericana, la zona centro, latina, y todo, o sea, todo el mundo está dividido ya en 10 zonas. ¿Por qué razón? Bueno, ellos consideran que se necesita, por un lado, hay mucha sobrepoblación, poco alimento. Se tiene que hacer, ellos ofrecen una solución a largo plazo, y dentro de todo de los planes que traen ahí, y pudiéramos decir, tal vez es un orden mundial o no lo es, pero algo interesante, pastor, ¿cómo contrarrestamos la sobrepoblación cuando hay escasez de alimentos? Bueno, entonces surge el apoyo, aunque no pertenecen a la ONU, pero tienen el respaldo de la ONU y de la UNESCO. Es un organismo independiente en Suiza, pero tienen todo el respaldo. Las propuestas de ellos, bueno, entonces, ¿qué hacemos con lo que está sucediendo actualmente? Si hay sobrepoblación, porque la gente está teniendo niños, ¿por qué no hacemos un movimiento que levante la mano y apoye la igualdad de género? Y no hay fruto ahí. Entonces vamos a tener la población un poco más controlada. Ahora también algo que veía es que también tienen el control de la educación. Y curiosamente, pastor, se está metiendo muy fuerte contra los niños, la educación, la ideología de género. Y yo creo que eso sí es un orden mundial, porque atentar contra la vida de un niño que ni siquiera le costó a ellos, ni siquiera se han desvelado por la noche para cuidarlos, ¿por qué atentar contra la vida de un pequeñito? Entonces estamos viendo que todo lo que se está hablando de la bestia y de los reinos divididos ya está apuntando, pastor. Hay otro grupo, el grupo de los Illuminatis, que al final es mezclado. Los dos tienen un poder adquisitivo. Hay gente de mucho poder, políticos, militares, gente que tiene todo. Y no buscan, en realidad, el bienestar de la humanidad, sino más bien tener el control de la humanidad. Ahora, con la pandemia, la pregunta es, ¿tiene algo que ver con el orden mundial? ¿Tiene algo que ver con todo lo que está aconteciendo? Y yo creo que en un sentido sí, se está gestando. Hay un común denominador que usted mencionaba, pastor, y yo creo que se está formando algo
de lo que la Biblia ya estaba hablando tiempo atrás. Ahora retomo el tema de la pandemia. Hay un grupo que cree y tiene mucho temor y es muy extremista, pero hay otro grupo que no cree. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa situación? Y la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Nos dice Daniel que los 10 dedos, pues este grupo ya dividió el mundo y están sucediendo cosas tremendas, están haciendo reuniones, acaba de haber una gran reunión a nivel mundial y yo creo que los tiempos que están marcados en la Biblia se están cumpliendo, pastor. Ahora, hay algo que necesitamos entender. Cuando el rey Nabucodonosor recibe esta visión de esa imagen de los metales, le viene porque él tiene una inquietud de su corazón de cómo va a ser el futuro. Y Daniel le dice, el Dios del cielo te ha manifestado lo que va a suceder. Pero algo que marca el fin de este pasaje es que cuando estaba toda la imagen, algo extraordinario sucedió. Cayó una piedra del cielo y le pegó a la imagen precisamente en los pies. Y esa piedra desmenuzó todos los metales y esa piedra fue constituido un gran monte. Esa piedra es Cristo. Amén. Y cuando todo esto se esté cumpliendo, yo creo que son 10 diademas, no 7, 10. Cuando todo esto se esté cumpliendo, es la señal de que el Hijo del Hombre va a venir y va a establecer su reino. Cuando todas las naciones del mundo se estén uniendo en contra del propósito de Dios, que estén persiguiendo a Israel, que estén persiguiendo a la iglesia que cree en el Señor, que quieran tener el control de la humanidad, entonces aparecerá el Hijo del Hombre estableciendo su reino. Ahora, algo curioso es que al final de la Primera Guerra Mundial surgió lo que fue la Sociedad de las Naciones, que era un orden mundial para traer primeramente cooperación, igualdad y paz. Pero no funcionó, surgió la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de la Segunda Guerra Mundial y al terminar la Guerra Fría, surge las Naciones Unidas, que en un sentido, bueno, no se ha desatado una Tercera Guerra Mundial, pero sí han venido otro tipo de guerras, o sea, muy fuertes, lo que tenemos ahorita. Realmente es una guerra biológica, el estar con la incertidumbre si es verdad o no es verdad lo del COVID. Y bueno, nosotros nomás como creyentes nos resta creer en el Señor, guardarnos en el Señor y seguir orando como creyentes firmes y fieles. Okay. ¿Quieres comentar algo? Así es. De acuerdo a todo esto que estamos viendo, por ahí tuve una charla con un joven que me preguntaba, oye, ¿cómo va a ser todo esto? Que hay una guerra de divisas y que hay un cambio económico y veamos que por ejemplo, la economía de Estados Unidos está colapsando y se está quedando sin el patrón oro, ahora con los precios del petróleo que están cayendo también. Por ejemplo, estaba diciendo, ahora ¿qué moneda va a predominar? ¿El yuan o la moneda china, las monedas electrónicas? Y yo le hacía un cuestionamiento de quién tenía la mayor economía en el mundo, la mayor recaudación de oro en el mundo. Y afirma todo lo que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando Babilonia estaba ahora sí a la cabeza, dice la historia que tenía una riqueza tan incomparable que era impresionante cualquiera que ingresaba a esos jardines de oro, a esos jardines colgantes. Y así cada reino fue conquistando y fue saqueando su riqueza. Por ejemplo, a Babilonia, el oro que tenía Babilonia lo aprovechó los medos y los persas. Después Grecia, el oro que acaudaló lo que es los medos y persas, lo acaudaló Grecia. Alejandro. Y después toda esa riqueza histórica que acaudaló Grecia, ¿quién cree que la tiene? Roma. Entonces, y hablando desde Babilonia, por ejemplo, toda la riqueza, pastor, que acaudaló Salomón, el rey David, desde las historias de las grandes conquistas del rey David, pues todo eso fue nutriendo y podemos decir lo que ha estado en Roma. Entonces, tienen suficiente oro para hacer lo que ellos bien quieran. No necesitan el oro americano y no necesitan el oro de Rusia, no necesitan el oro de China. Ahora, hay algo que quiero que tengamos en mente. Esto no es para infundir temor, solamente es para tener una idea de cómo
avanzó el orden mundial. Dio unos pasos firmes al establecer, un colapso financiero, porque al final de cuentas hay un colapso financiero en todas las naciones y está el Banco Internacional listo para prestar, para que las naciones se endeuden más, para que al final de cuentas, el día que quieran establecer el control, pues tengan ya todo listo. No es para infundir temor, simplemente es para ver cómo se está avanzando en este nuevo orden mundial. Y necesitamos recordar una cosa, que cuando todo esto esté sucediendo, dice el Señor, levanten sus cabezas porque el tiempo de la redención ha llegado. Amén. El Señor viene y Él viene por su pueblo, Él viene a levantarnos, Él viene a establecer su reino. Y que no temamos esto. Esto no es motivo para tener temor, sino es motivo para afirmar nuestro corazón delante del Señor. Recuerde que Dios le bendiga ricamente.